Hoy día vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Del poder de la palabra de Dios. Yo le voy a decir ahí donde está usted, ahí ya escuchando, está cómodamente, digamos, participando de este programa. Le voy a pedir que enuncie ese título poderoso, realmente, valga la redundancia, ¿no? El poder de la palabra del Señor. Nosotros tenemos el privilegio, queridos hermanos, queridas familias, digamos, de no solo haber experimentado esa bendición de la palabra del Señor, sino que vemos con nuestros ojos, con nuestro testimonio, estamos viendo cómo la palabra del Señor, como un poder tremendo de parte de Dios, sigue ayudando vidas, sigue transformando corazones, sigue bendiciendo familias, hogares, matrimonios, sigue bendiciendo congregaciones, gracias a Dios por la palabra bendita de Él. Isaías 55, 10, 11 dice lo siguiente. Escuchemos la palabra del Señor aquí y dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice la palabra del Señor. Palabra poderosa del Señor. Este día vamos a disfrutar, vamos a deleitarnos en la palabra del Señor, porque además constituye pues un poder, un aliciente, es un factor glorioso en el desarrollo de nuestra esperanza en Jesucristo. La palabra del Señor realmente es maravillosa porque nos da a nosotros un poder para seguir avanzando. Podríamos decir en esta tarde también, queridos hermanos y amigos, que no hay cristiano victorioso si no hay palabra de Dios, ¿no? La palabra del Señor es fundamental para nuestra fe, es fundamental para el reino de los cielos, y eso es muy importante. ¿Por qué el poder de la palabra? ¿Por qué el poder de la palabra? Queridos hermanos, ¿saben? Porque la palabra de Dios es justamente como el poder de la lluvia. ¿Cuántos todos conocemos, digamos, lo que significa la lluvia para la tierra? Cuando llega la lluvia a la tierra, por muy dura que sea la tierra, por muy estéril de repente, o que está seca y reseca por el sol, o simplemente porque no llovió, pero cuando viene la lluvia, gloria al Señor, ¿no? La tierra se convierte en algo productivo, dice la palabra del Señor. Con esa lluvia que cae a la tierra, la hace germinar, mire, la hace germinar, la hace producir y dar semilla al que siembra, ¿no es cierto? Y pan al que come. Es una bendición ese poder de la lluvia. Entonces, así como la lluvia tiene un poder tremendo para transformar la tierra en una tierra árida, en una tierra partida, averiada por la sequedad y esas cosas, ¿cierto? Por las intemperies de la naturaleza, y cuando viene la lluvia la transforma para algo valioso, algo productivo. Y cuando viene la lluvia, imagínese usted, los campos reverdecen, las plantas toman fuerza, toman vigor, y no solamente eso, sino que van a crecer alegres y van a ser muy verdes, gloria al nombre del Señor, y van a producir y dar comida a todos nosotros los seres humanos. Así tiene un poder tremendo la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios llega al corazón de nosotros, al corazón del ser humano, ese corazón puede estar partido por los diferentes problemas. Ese corazón puede estar árido por las dificultades, por la sequedad espiritual. Pero cuando llega la palabra de Dios a nuestras vidas, entonces esa palabra, como dice ella misma, no vuelve a Dios vacía, sino que hace algo poderoso, hace un milagro tremendo en la vida de quienes la escuchamos a la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios siempre será un poder sobrenatural, un poder glorioso en nuestras vidas. Toda persona que se encontró con la palabra, a veces yo lo digo, toda persona que se topa con la palabra, gloria al Señor, surge un milagro en su corazón, un milagro en su vida. Me acuerdo
cuando hablo del poder de la palabra de Dios, del testimonio de mi papá. Mi papá estaba a punto de morir prácticamente. Mi padre estaba esclavizado de un vicio tremendo llamado alcohol. Él no podía dejarlo hasta el punto de que comenzó a enfermarse de los pulmones y ya él escupía sangre. Pero cuando mi papá se encontró con la palabra de Dios, además de eso, mi papá, él tenía un concepto totalmente, ajeno, contrario a la bondad de la palabra del Señor. Él creía que la palabra era un libro que venía de una fuente maligna y por lo tanto no hay que leerla, no hay que hacerle caso. Pero llegó el momento de la enfermedad y él, postrado en cama, se encontró con la palabra del Señor, y él, sin que nadie le diga, sin que nadie le insista, él cogió el libro y comenzó allí en su cama a leer la palabra del Señor. Él dice en su testimonio que comenzó a leer la palabra del Señor, especialmente el Nuevo Testamento. Y cuando él terminó los 27 libros del Nuevo Testamento, al final de su lectura quedó completamente convencido de que la palabra del Señor es algo poderoso, es algo bueno, y por lo tanto hay que seguirla disfrutando, hay que seguirla comiendo. Y cuando él se levanta de la cama, le dice a mi mamá: vamos a convertirnos al Señor, porque esta palabra que yo he leído es pan del cielo, es palabra del Señor, es una palabra que ha transformado mi vida, es una palabra que no solamente me ha dado paz al corazón, sino una palabra que ha sanado mi cuerpo. Mire, y a partir de allí mi papá no solamente, hermanos y amigos, se convirtió al Señor, sino que el Señor lo sanó por la palabra del Señor. Entonces es tremendo el poder de la palabra del Señor. Entonces es maravilloso, queridos hermanos. Mire, el poder de la palabra es como una bomba atómica, no para destruir seres humanos, sino para destruir seres espirituales de maldad. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, como contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Mire, entonces la palabra del Señor es como una bomba poderosa para destruir huestes de maldad, para destruir al diablo y a sus demonios. Solo con la palabra de Dios podemos hacer eso. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, el ser humano ha construido bombas en esta tierra, pero para destruir al ser humano. El ser humano destruyendo al ser humano, eso no procede, eso no está bien delante del Señor. Pero nosotros los cristianos tenemos en la palabra de Dios un poder para destruir a las fuerzas del mal. Bendito sea el Señor. Y un poder para construir vidas, para construir seres humanos, para llevarlos por buen camino. Gloria al Señor. Y por qué no decirlo, construir pueblos y naciones para la gloria y la honra del Señor. Por el poder de la palabra tenemos testimonio de que hay pueblos, casi en un 80%, todos han recibido vida gracias al poder de la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En la palabra tenemos un arsenal de municiones para combatir a los enemigos de nuestra alma, como Satanás, como el mundo, como la carne, como la incredulidad, la ignorancia, que realmente son enemigos que batallan contra nuestra alma, contra nuestro corazón. Pero la palabra de Dios tenemos nosotros aquí y ustedes allá, tienen un poder maravilloso para combatir, para destruir, huestes de maldad en el nombre del Señor. Mire usted, esta palabra de Dios contiene 773,746 palabras, que son palabras poderosas, que a veces ni siquiera se necesita formar una frase o formar una oración, mucho menos, sino hay palabras que por sí sola cambian la vida. Por ejemplo, la palabra fe, por ejemplo, la palabra oración y otras palabras más. La palabra humildad, sencillez, la palabra Jesús. Oh, queridos hermanos, son palabras, hermanos, que han transformado nuestras vidas de muchas personas. Y ahí tenemos usted y yo un arsenal de poder, queridos hermanos, poder destruir las fuerzas de maldad. Miren, la palabra del Señor, esta palabra que nosotros estamos leyendo todos los días, estamos ahí con ella todos los días, tiene 31,000, mire, escuche, 31,102 versículos. Es decir, usted, hermano, tiene en su haber 31,102, vamos a decir así,
balas para disparar en el nombre del Señor al enemigo de nuestras almas. Gloria al Señor. Entonces ahí tenemos nosotros, hermano, en la palabra de Dios, todo una bendición. Alguien decía que la palabra de Dios es como una metralleta, un arma poderosa que no le falta las municiones. Estimados hermanos, tenemos ese poder en nuestras manos. Usted y yo tenemos, hermano, esa palabra y ese armamento a nuestro alcance para bendecir nuestras vidas, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestros familiares, para bendecir a tantas personas no sea posible. Gloria al nombre del Señor con la palabra de Dios, porque ella le va a ayudar, lo va a bendecir, lo va a sacar de la postración en que muchas veces el ser humano se encuentra. Es la palabra de Dios la única que nos puede ayudar. No hay otra palabra en este mundo. Hay palabras que aparentemente parecieran ayudar, pero no hay otra palabra, no hay otro libro que pueda ser tan glorioso, tan significativo para nuestras almas que no sea la palabra del Señor, y a su nombre gloria. Mire, la palabra de Dios es como un fuego y como una piedra para transformar vidas humanas. Dice la palabra de Dios aquí en Jeremías 23:19: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mire, la palabra de Dios es como un martillo para golpear, para romper piedra. El martillo se usa para eso, para poner clavos, ¿no es cierto? Y para hacer tantas cosas y romper tantas cosas duras. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, la palabra del Señor y es como justamente como ese martillo, pero también la palabra de Dios es como fuego. El fuego es poderoso, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. La palabra es parecido cuando se encuentra con el ser humano, hermano, lo ayuda para bendecirlo, para ayudarlo, para animarlo, para nutrirlo con la fe del Señor. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Y como el martillo para golpear todo pecado, toda maldad, como fuego para quemar toda escoria de pecado que pueda estar ahí metido en nuestras vidas. Pero la palabra del Señor, hermano, tiene con ese poder glorioso para transformar, gloria al nombre del Señor, corazones de piedra, como dice la palabra, en corazones de carne. Corazones sensibles, corazones que van a tener esa capacidad de sentir, hermano, la presencia de Dios, sentir al Espíritu Santo, percibir las cosas del cielo para su propia bendición. Queridos hermanos, es glorioso la palabra, es poderosa arma, es poderoso poder que usted tiene allí en su haber, que tiene en su mano, que tiene en su casa. Yo quiero animarlo hoy en este día para que saquemos la palabra del Señor allí, que comencemos a activarla, comencemos a estudiarla. Gloria al nombre del Señor, que va a ser de mucho provecho para nuestra familia, para nuestra congregación, para nuestra vida espiritual, y a su nombre gloria. La palabra de Dios es como una espada bien afilada. Gloria al nombre del Señor, bien afilada. Y más que eso, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, mire el poder que tiene la palabra del Señor. Muchos de nosotros quizá estamos a espalda de esa bendición, de esa poderosa utilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso se le llama que la palabra de Dios es un medio de gracia, es una bendición que Dios le plació entregarnos a nosotros, la palabra del Señor, para que podamos sacarle el provecho en favor de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, la palabra de Dios es como una espada bien afilada. Cuando una espada está bien afilada, ¿qué va a pasar? Va a cortar, pero excelentemente bien y con menor esfuerzo posible. Fíjense, cuando la vida es tocada por la palabra, cuando la vida es bendecida por la palabra, ¿sabe? Vamos a producir más, vamos a hacer de mayor utilidad y bendición para nosotros mismos, sin menor costo, sin menor esfuerzo, sin menor trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el machete está así bronco, como decían en mi tierra, que no corta fácilmente, yo veía a las personas, nosotros mismos hemos tenido la experiencia, como uno tiene que invertir mayor fuerza, ¿no es cierto?, mayor peso, mayor sudor para lograr un resultado menor.
Entonces, pero con la palabra del Señor es muy importante. Hay tantas personas en esta tierra, en este mundo, que no están disfrutando de la palabra, que no están disfrutando y sacándole el provecho a la palabra del Señor. Y por lo tanto, las vidas son vidas tristes, vidas angustiadas, vidas desesperadas. Y necesitamos nosotros encontrarnos con la palabra de Dios, comenzar a ver en la palabra de Dios, hermano, un poder, una bendición, una gracia poderosa de parte de nuestro Dios para poder seguir adelante y tener vidas triunfantes y victoriosas. Queridos hermanos, usted necesita, yo necesito entender que la palabra de Dios es viva porque produce vida. Necesitamos entender que la palabra de Dios es una palabra eficaz porque no yerra. Es una palabra que justamente llega en el blanco, gloria al Señor, que da el objetivo, bendito el nombre de Dios, que logra el propósito. Esa palabra de Dios es la única palabra que llega en el tiempo pertinente, en el tiempo oportuno. Gloria al Señor. La palabra de Dios de manera oportuna, de manera eficaz, llegó a la vida de mi papá y fue transformado completamente hasta hoy. Mi padre hoy tiene más de 90 años y le sigue sirviendo al Señor, sigue disfrutando de la palabra de Dios, sigue escuchando la palabra del Señor. Hasta hoy han pasado los años, pero mi papá sigue disfrutando de esta poderosa palabra, de ese cambio, de esa transformación. Y que eso fue de bendición también para toda la familia. Y a su nombre gloria. Es eficaz, es más cortante para arrancar las maldiciones generacionales. Es solo la palabra de Dios puede entrar a lo más profundo del alma, al más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, para partir, para digamos, arrancar todo lo malo, para arrancar la incredulidad, para arrancar la dureza de corazón, para arrancar con el mal genio, con el mal comportamiento, alabado sea el nombre de Dios, y dejar una vida sedita, como decimos, y poder servirle al Señor en una vida de libertad. Bendito el nombre del Señor. Palabra del Señor es más cortante justamente para cortar al enemigo también, para cortar las cosas que dañan nuestra alma, que dañan nuestra fe, que dañan nuestra esperanza en Jesucristo. Es la palabra la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese, nadie más puede saber los pensamientos de la persona, pero esa palabra cuando viene, hermano, comienza a arrancar de los pensamientos, los malos pensamientos, y quedan los pensamientos nobles, los pensamientos buenos, hermanos amados, para hacer las cosas bien, para actuar en esta vida, para vivir correctamente delante de Dios y delante de la sociedad. La palabra de Dios es necesaria, es indispensable para la vida victoriosa de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Necesitamos la palabra del Señor todos los días, mis queridos hermanos, porque ella es la única que puede discernir en nosotros los malos pensamientos, puede sacar lo malo y dejar lo bueno. Alabado sea el Señor, es la única que nos puede ayudar a discernir las intenciones de nuestro corazón. Intenciones, usted sabe que hay intenciones buenas, intenciones malas. A veces esas intenciones malas están allí en el corazón, pero con la palabra del Señor, cuando llega a nuestra vida, esas intenciones se convierten en intenciones positivas, agradables, temerosas delante del Dios Todopoderoso y delante de su propia vida. Entonces uno puede disfrutar realmente de la vida, puede uno vivir, hermano, cada día mejor. Es la palabra la que nos va a ayudar a ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres, hermano, responsables, honestos delante del Señor. La palabra de Dios es como un poderoso, bueno, esto solo para ilustrarlo, es como un poderoso detergente, ¿no? Pero, querido hermano, no hay detergente en este mundo tan poderoso que ni siquiera con todos los poderes que tenga, que pueda hacer algo, como dice la palabra del Señor aquí en Jeremías 2:22. Escucha lo que dice la palabra de Dios: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es la palabra de Dios que está ahí, enviada a nosotros para santificarla, para habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra del Señor. Mire, ese detergente, por muy fuerte que sea, yo creo que sí hay detergentes poderosos en esta tierra, yo creo que sí, pero no se puede comparar, hermano, con el poder de la palabra del Señor para poder, hermano, lavar y sacar de nuestra vida el pecado. No hay nada ni nadie que pueda, hermano, ayudar al ser humano, que pueda hacerlo libre del pecado y de toda maldad.
Solamente la palabra del Señor es la única que nos puede lavar el alma, nos puede lavar el corazón de esa mancha de pecado, de esa inmundicia, hermanos, que hemos estado nosotros metidos. Querido hermano, querida hermana, quizá le estoy hablando a alguien que está viviendo esa experiencia de maldad, que estás perdido, que estás bajo el poder del pecado. Pero en esta tarde te presento a la palabra de Dios. Es la única que te puede ayudar, que te puede limpiar. Querido hermano, es la palabra de Dios que ayudó a Nicky Cruz, un poderoso delincuente que estaba lleno de pecado y maldad. Su vida era solamente matar y destruir y robar y hacer daño a la gente. Pero cuando ese hombre escuchó la palabra de Dios por medio de un predicador llamado David, dijo: Nicky, Cristo te ama. Y esa palabra, Cristo te ama, fue suficiente para transformar la vida de este hombre y convertirlo en un gran predicador de la palabra de Dios. Glorioso, glorioso. Es la palabra, es la única que puede elevar o que puede lavar nuestra alma, nuestro corazón, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo sacarle provecho a la palabra de Dios? ¿Sabe cómo? Obedeciéndola. Si usted y yo obedecemos a la palabra de Dios, oh hermano mío, vamos a disfrutar de poderosas bendiciones del Señor. Y aquí, por ejemplo, ¿qué le pasó a Jonás? Cuando él comenzó a obedecer la palabra de Dios, dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Y qué pasó? Y era Nínive, ciudad grande en extremo, dice la palabra de Dios, de 3 días de camino. Y Jonás llegó a esa ciudad y comenzó a predicar la palabra de Dios. Y dice la palabra que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria al nombre de Dios. Mira qué tremenda bendición. Cuando obedecemos la palabra de Dios, ese hombre se fue con una fuerza tremenda y predicó la palabra del Señor allí a toda esa ciudad. ¿Y qué pasó en esa ciudad? Toda la ciudad se convirtió a Cristo por la palabra de Dios. Por eso le decía al inicio que la palabra de Dios es tan poderosa. Es como una bomba atómica para construir y edificar pueblos y naciones. La nación que le escucha la palabra de Dios, los pueblos que escuchan la palabra de Dios, hermanos, van a ser transformados en pueblos gloriosos, pueblos, hermanos, buenos y prósperos, y a su nombre gloria. Sí, y así fue. Esa una bendición. Es producto de la obediencia, producto de hacer caso a la palabra del Señor. Cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, vamos a resultar bendecidos. Usted no sabe cuánta alegría queda en nosotros después de predicar la palabra de Dios, después de orar por alguien, después de decirle a alguien: mira, recibe la palabra de Dios. Usted no sabe cuánta satisfacción, usted no sabe cuánta alegría, hermano, nosotros disfrutamos aquí con mi familia después, hermano, de llevar adelante este mensaje, hacer que esta palabra de Dios, hermano, no solo nos ayude a nosotros, sino que otras personas también puedan ser bendecidas con la palabra. Nosotros resultamos poderosamente bendecidos, hermano. Yo quiero animarle en esta tarde, mi hermano predicador, mi hermano pastor, mi hermano líder: agarre la palabra y coma la palabra, pero compártala con otro, hermano, en ese espíritu de obediencia, y usted va a disfrutar poderosamente, va a sacarle utilidad a la palabra de Dios, y usted va a decir: amén, valió la pena obedecer a la palabra del Señor, y a su nombre gloria, porque trae mucha bendición a nuestra vida. Oh, hermanos, cuando hacemos eso, ¿saben lo que pasa? Aumenta el apetito. ¡Ah, santo Dios! Y comenzamos a comer todo lo que encontramos. Y a su nombre gloria. El sueño se vuelve agradable y dulce. ¡Ay, santo es el Señor! Aunque usted duerma 2, 3 o 4 horas, pero es como si hubiese dormido 7, 8 horas. Y usted se levanta victorioso, porque usted sabe conscientemente que está obedeciendo la palabra de Dios, que está poniendo en marcha la palabra de Dios, y como resultado usted es feliz. Usted es una persona dichosa. Familias, en el nombre del Señor, amigos o familias que están, si usted tiene algún folleto ahí, procure, busque la manera cómo hacer que esta palabra, hermano, llegue a otra persona. Ese hecho maravilloso ya es una manera de obedecer la palabra del Señor, y usted va a disfrutar de la bendición. Mire lo que pasó con el apóstol Pedro.
un siervo del Señor con muchos problemas económicos y financieros, de alimento, comida. Pero cuando él puso en práctica la palabra del Señor, dice, respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Me voy en el nombre de tu palabra. Dice lo que le estaba diciendo: hoy voy a escuchar tu palabra, no solamente, sino que la voy a poner en práctica. El apóstol se fue, hermano, con su barca, alabado sea el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, pero obedeciendo la palabra que él le había dado. ¿Y sabe lo que pasó? Llenó, hermano, así como se dice, en poco tiempo, yo no sé, en pocas horas, llenó su barca de peces. Pareciera que los peces, hermano, al escuchar, al ver que un hombre temeroso de Dios comienza a poner en práctica digamos, la palabra, los peces venían a su encuentro. ¿Sabe? Cuando obedecemos la palabra de Dios, la naturaleza juega a nuestro favor. No sé si ustedes se han dado cuenta. Cuando nosotros obedecemos a Dios y a su nombre gloria, viene la lluvia a su tiempo para regar las plantas, para bendecirlos. Cuando obedecemos a Dios y obedecemos a la palabra, la empresa crece, el negocio crece, estimados hermanos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hermano, la felicidad en la familia crece, hermano, los valores, gloria al nombre del Señor. La casa se ensancha de bendiciones y a su nombre gloria. Y uno encuentra sentido a la vida. Y uno puede encontrarle sentido a lo que estamos haciendo, gloria al nombre del Señor. Y uno dice, vale la pena vivir. Gloria al nombre del Señor, porque justamente la obediencia a la palabra del Señor trae mucha bendición, no solamente material, sino espiritual, también económicamente. Imagínese usted aquí el apóstol Pedro, al punto que su barca dice que se hundía con tanta bendición y tuvo que llamar a otra barca para llenarla también. Gloria al nombre del Señor. Esto es una consecuencia de la obediencia a la palabra del Señor. Es decir, cuando usted y yo, hermanos, nos animamos, nos determinamos a obedecer la palabra de Dios, a ponerla en práctica la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿sabe lo que va a pasar? Viene la bendición como consecuencia de parte de Dios para usted, para toda su familia. Vienen bendiciones, las maldiciones se van en el nombre de Jesús y comenzamos a vivir de otra manera. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder tremendo para transformar, para bendecir, para levantar, para edificar, para construir, hermanos, nuestras vidas, nuestras familias, para construir nuestros negocios, para bendecir nuestro trabajo. Así dice, la obra de tus manos serán benditas por poner en práctica, por escuchar la palabra y la ley del Señor. Querido hermano, querida familia, queridos pastores, en esta tarde, alabado sea el Señor, les animo a disfrutar de la palabra. Les animo, hermano, a obedecer la palabra. Yo pienso que obedecer no es tan sencillo, pero la obediencia a la palabra de Dios trae una bendición sobrenatural, una bendición que nos llena de gozo, que nos llena de paz y de felicidad, y bendice nuestros ministerios. ¿Sabe cuáles son los ministerios que avanzan, que triunfan? Los ministerios del Señor. Aquellos que ponen en práctica la palabra del Señor, hermanos, que están dispuestos, determinados a obedecerla. Escuchemos aquí a los leprosos, por ejemplo, aquí en Lucas 17:14. Cuando Él los envió, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados de la lepra. Usted se acuerda, hay 10 leprosos que salieron al encuentro del Señor. Le dicen: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos por favor. Y el Señor les dio una palabra, y los 10 leprosos se fueron corriendo en función de la palabra de Dios. Se animaron a obedecer la palabra de Dios, pusieron en práctica la palabra de Dios. Y en ese poner en práctica la palabra de Dios, mientras iban camino al sacerdote, surgió el milagro. Oh, los leprosos ya comenzaron a mirarse. Ya no había lepra, ya no había esa enfermedad terrible, ya no había muerte, ya no había en su vida. Eran, hermano, completamente sanos y restaurados en su salud. ¿Sabe por qué mucha gente no recibe esta bendición de la salud, de la sanidad? Habría que revisar nuestra vida. Posiblemente estemos desobedeciendo la palabra de Dios, no la estemos poniendo en práctica, estamos poniendo en práctica. En esta tarde nos animamos a todos, gloria al nombre del Señor, para que podamos levantarnos y obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial, y vamos a disfrutar, hermano, la palabra de Dios obedeciéndola.
una manera de cómo sacarle utilidad, de cómo sacarle provecho a la palabra de nuestro Padre Celestial. Y a su nombre, gloria. Otra manera de cómo sacarle provecho al poder de la palabra de Dios es estudiándola. Diga conmigo, estudiándola. A veces no es tan sencillo, pero eso significa escudriñarla, analizarla, hermano, parte por parte, para comerla, para disfrutarla, para entenderla, comprenderla, a fin de que, hermano, la utilidad de la palabra sea de mucho mayor provecho a nuestra alma. Y a su nombre, gloria. Cuando usted y yo entendemos la palabra a través del estudio serio y responsable, entonces eso va a edificar nuestras vidas. Dice aquí la palabra del Señor, palabras de nuestro Señor Jesucristo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le dijo el Señor a sus discípulos. Una manera de cómo disfrutar de la palabra del Señor, hermano, de cómo entenderla mejor, para mejor provecho de nuestras vidas, es estudiándola, que implica leerla, que implica volverla a leer, y implica ayudarse con otros instrumentos, quizá por ahí con algún diccionario, porque hay palabras que usted y yo posiblemente no son familiares, no la vamos a entender. Entonces ayudémonos de esas herramientas que también están allá al alcance nuestro. Eso es estudiar, para analizar y comprender. Y cuando uno comprende una palabra, cuando uno comprende más la palabra de Dios, uno dice: amén, gloria a Dios, lo entendí. ¿No es cierto? Y uno disfruta de la palabra del Señor, disfruta para nosotros mismos, porque la palabra de Dios hay que leerla, hay que memorizarla, hay que entenderla. Y cuando nosotros la entendemos, entonces la disfrutamos, entonces la comemos y nos nutrimos de ella. Pero también nos da la capacidad, hermano, con esa convicción, de compartirla con otros y decirle: esta palabra es dulce, la palabra de Dios es agradable a tu alma, la palabra de Dios te va a bendecir, la palabra de Dios es como una medicina que te va a sanar. Alabado el nombre de Dios. Y entonces usted va a sacarle provecho a la palabra del Señor. En esta misma tarde podemos decirle a todos aquellos que nos están escuchando, y los que van a escuchar más tarde, los que van a escuchar mañana posiblemente, y a su nombre, gloria. Cuando usted escucha la palabra, cuando escuchamos la palabra de Dios, vamos a quedar sanos y curados, amado mío, de cualquier enfermedad que pueda estar allí estorbando su vida, su salud espiritual, emocional y físicamente. Palabra de Dios es el remedio completo, y a su nombre, gloria. Estudiémosla. ¿Para qué? Primero, para conocer más la vida eterna. Usted y yo necesitamos ampliar nuestro conocimiento de la vida que Dios nos ha dado. Tenemos con Cristo vida eterna, tenemos vida nueva, gloria al Señor. Necesitamos entenderla, disfrutar, para disfrutarla, gloria al Señor. Necesitamos estudiar la palabra de Dios para conocer al ser maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Cuando más estudiamos la Biblia, cuando más la escudriñamos, pedimos ayuda y la entendemos, vamos a conocer a nuestro Salvador más. Y cuando lo conozcamos más a Él, vamos a decir qué maravilloso Señor, qué maravilloso nuestro Salvador. Y vamos a amarlo más, vamos a quererlo más. Gloria sea el nombre del Señor. No vamos a encantar más de Él, y a su nombre, gloria. Fíjense lo que está pasando con nosotros. Cada día que vamos a la palabra, cada día nos encantamos más de nuestro Señor Jesucristo, y a su nombre, gloria. Por eso estamos ahí sirviéndole, amándole y haciendo todo lo que podemos hacer para que su nombre sea glorificado, y a su nombre, gloria. Y disfrutamos de su presencia, disfrutamos del Espíritu Santo del Señor. Número 5, para ir terminando esta reflexión, es haciendo que abunde la palabra de Dios en nuestro corazón. Hacer un esfuerzo para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestra alma y guardar la palabra de Dios allí, que haya mayor cantidad de la palabra del Señor en nuestras vidas. Eso va a ser mucho mejor, glorioso para nuestras vidas. Aquí dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué desea Dios respecto a la palabra con nosotros? Es que abunde en nosotros esa palabra, que hagamos todo lo posible para que la palabra de Dios no escasee en nuestras vidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la palabra de Dios
mora en abundancia en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar y vamos a hablar y hablar de la palabra del Señor. Ya no hay espacio para otras cosas, ya su nombre gloria. Entonces, cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, con la lectura, con memorizarla, con estar estudiando la palabra del Señor, usted va a ir llenando su corazón de la palabra de Dios y usted va a tener suficiente palabra para bendecir a otras personas, porque dice así la palabra del Señor. Entonces seremos abundantes para no ser escasos. Entonces tendremos la sabiduría para ayudarnos y producir más palabra para otros seres humanos, para enseñar a los seres humanos, a la familia, a la iglesia, para aconsejar a otras personas, para darles respuestas contundentes y gloriosas para su vida. Y habrá alabanza en nuestros corazones, cánticos espirituales. Querido hermano, mire usted el poder de la palabra de Dios. Disfrute de la palabra de Dios. No tenga la Biblia como cualquier libro. Disfrute. Hoy mismo decídase en el nombre del Señor sacarle el provecho al poder de la palabra del Señor. He visto personas que en lugar de estar armados con la palabra de Dios, tienen armas humanas. Tienen un cuchillo a su lado, otros tienen una metralleta allí. No, eso no funciona. Ármese de la palabra del Señor, acompáñese de la palabra del Señor y usted ya no va a tener miedo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderoso para enfrentar cualquier enemigo que se levante contra usted. Enemigos espirituales, bendito el nombre del Señor. Dios esté con usted, Dios esté con nosotros y nos siga bendiciendo, y hoy día podamos abrir nuestro corazón, hoy podamos activar la palabra de Dios allí en ese estante que está ahí, posiblemente un libro que lo está esperando a usted para bendecirlo, para ayudarlo. Es cuestión que nos levantemos ahora y podamos decirle: Señor, gracias por la palabra de Dios, gracias por ese poder maravilloso. Yo quiero invitarles, querida iglesia, querido siervo del Señor, vamos a agradecerle al Señor por la palabra en esta tarde. Querido Dios y Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte, Señor? Muchas gracias por tu voz. Muchas gracias por cada palabra que sale de tu corazón y viene a nuestras vidas y no vuelve a usted vacía. Es una palabra gloriosa, una palabra eficaz, una palabra que bendice nuestra alma. Una palabra que transforma nuestro corazón, nuestros sentimientos, toda nuestra vida. Somos nosotros, Señor, el testimonio claro de lo que usted está haciendo en nuestras vidas por esta palabra. Bendiga en esta tarde a mis hermanos, a mis hermanas, a nuestras iglesias, Señor, para que sigamos estudiando, para que sigamos escudriñando la palabra de Dios conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, bendito Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Para ir terminando esta reflexión, es haciendo que abunde la palabra de Dios en nuestro corazón. Hacer un esfuerzo para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestra alma y guardar la palabra de Dios allí. Que haya mayor cantidad de la palabra del Señor en nuestras vidas. Eso va a ser mucho mejor, glorioso para nuestras vidas. Aquí dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué desea Dios respecto a la palabra con nosotros? Es que abunde en nosotros esa palabra, que hagamos todo lo posible para que la palabra de Dios no escasee en nuestras vidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar y vamos a hablar y hablar de la palabra del Señor. Ya no hay espacio para otras cosas, ya su nombre gloria. Entonces, cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, con la lectura, con memorizarla, con estar estudiando la palabra del Señor, usted va a ir llenando su corazón de la palabra de Dios y usted va a tener suficiente palabra para bendecir a otras personas, porque dice así la palabra del Señor. Entonces seremos abundantes para no ser escasos. Entonces tendremos la sabiduría para ayudarnos
y producir más palabra para otros seres humanos, para enseñar a los seres humanos, a la familia, a la iglesia, para aconsejar a otras personas, para darles respuestas contundentes y gloriosas para su vida. Y habrá alabanza en nuestros corazones, cánticos espirituales. Querido hermano, mire usted el poder de la palabra de Dios. Disfrute de la palabra de Dios. No tenga la Biblia como cualquier libro. Disfrute. Hoy mismo decídase en el nombre del Señor sacarle el provecho al poder de la palabra del Señor. He visto personas que en lugar de estar armados con la palabra de Dios, tienen armas humanas. Tienen un cuchillo a su lado, otros tienen una metralleta allí. No, eso no funciona. Ármese de la palabra del Señor, acompáñese de la palabra del Señor, y usted ya no va a tener miedo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderoso para enfrentar cualquier enemigo que se levante contra usted. Enemigos espirituales. Bendito el nombre del Señor. Dios esté con usted, Dios esté con nosotros y nos siga bendiciendo, y hoy día podamos abrir nuestro corazón. Hoy podamos activar la palabra de Dios allí en ese estante que está ahí, posiblemente un libro que lo está esperando a usted para bendecirlo, para ayudarlo. Es cuestión que nos levantemos ahora y podamos decirle: Señor, gracias por la palabra de Dios, gracias por ese poder maravilloso. Yo quiero invitarles, querida iglesia, querido siervo del Señor, vamos a agradecerle al Señor por la palabra en esta tarde. Querido Dios y Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte, Señor? Muchas gracias por tu voz. Muchas gracias por cada palabra que sale de tu corazón y viene a nuestras vidas y no vuelve a usted vacía. Es una palabra gloriosa, una palabra eficaz, una palabra que bendice nuestra alma, una palabra que transforma nuestro corazón, nuestros sentimientos, toda nuestra vida. Somos nosotros, Señor, el testimonio claro de lo que usted está haciendo en nuestras vidas por esta palabra. Bendiga en esta tarde a mis hermanos, a mis hermanas, a nuestras iglesias, Señor, para que sigamos estudiando, para que sigamos escudriñando la palabra de Dios conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia. Bendito Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús.